Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à cette nouvelle émission de Français avec moi partout. Aujourd'hui, on peut profiter d'une vue aussi belle que les autres, mais vous pouvez deviner où nous sommes, je crois. On est maintenant au sommet de Tetacahui, au bel village de San Carlos. Et aujourd'hui, je suis venu ici, alors on fait ces activités sportives, comme d'habitude, mais alors on a fait une pause pour vous expliquer un sujet. Comme au monde de parler, on l'utilise très fréquemment. Et ça, c'est le sujet de passé composé. Oui, entonces vamos a hacer una pequeña explicación en español primero para abordar el tema, porque en el pasado en francés está un poquito enredoso. Bueno, tiene sus reglas, no, enredoso no es la palabra. Tiene sus variantes respecto a verbos irregulares, auxiliares y otras cositas, ¿no? Hoy vamos a tocar específicamente el auxiliar avoir. Entonces, el pasado en francés es el passé composé. Oui. Passé composé, la structure, la règle es sujet plus l'auxiliaire. En este caso vamos a analizar los de auxiliaire avoir y le participe passé. Entonces, ¿por qué hago una pequeña paréntesis en que auxiliar avoir solamente? Porque en otro video estaremos viendo los verbos que corresponden a auxiliar être. ¿Sí? O sea, en francés yo tengo que usar un auxiliar para poder dar una conjugación en passé composé. ¿Cuáles son mis dos verbos que lo van a hacer? Pues es el avoir en presente, oui, que sería j'ai, toi, il a, nous avons, vous avez, ils sont, elles sont. O es el être, que el être lo analizaremos en otro video, pero vamos adelantando para que nos acordemos un poco de cómo es la conjugación de être, porque lo vamos a ocupar porque será un auxiliar en este tiempo del passé composé. El être es je suis, tu es, il est, elle est, on est. Oui, esos tres sujetos del tercera persona del singular se conjugan igual. Et nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Los del plural, tercera persona del plural, ils sont, elles sont. Entonces, esos son los de être, pero hoy hablamos de los verbos que en el pasado se van a manejar con auxiliar avoir. Entonces, volviendo a la regla, dijimos sujeto plus auxiliar avoir plus le participe passé plus le complément. Entonces, ya vimos que nos acordamos un poco de la conjugación del verbo avoir, porque es nuestro auxiliar en esta ocasión. Luego, ¿qué sigue? El participe passé. Participe passé es el participio, es mi verbo en pasado, lo podemos ver así. ¿Sí? Es como cuando decimos en español, comido, hablado, dicho, escuchado. Se fijan que ese es el participio, es el pasado participio de los verbos en español. Entonces sería lo mismo en francés, pero para yo obtenerlo, tenemos aquí tres formas, dependiendo de la terminación. Si termina mi verbo en ER, premier groupe, va a terminar en E, accent aigu. Si mi verbo es del segundo grupo, IR, va a terminar en I nomás, oui, sin acento. Y si termina en RE, verbos del tercer grupo, va a terminar en U, oui, U, la U française, U. Y esta parte pues va después del auxiliar. Ejemplo, si yo quiero decir yo he comido o yo comí, porque de esas dos formas se traduce el passé composé en español, voy a decir j'ai mangé. Je, mi sujeto je, mi auxiliar e del verbo avoir, y mi verbo manger, que es de primer grupo, que termina en ER, le quito la R, a la E le pongo acento agudo, nuestro acento, oui. Manger, j'ai mangé. Tu as écouté. Il a parlé. Nous avons dansé, oui. Ils sont achetés. Oui. Eso sería, los verbos del primer grupo son los más sencillos de transformar. Los de segundo grupo, pues también, oui, porque no, solamente estamos quitando la R. J'ai fini. Il a bâti un château, par exemple. Él construyó un castillo. Y así nos iríamos. Realmente esa parte de cómo se llega a la conjugación en passé composé, cómo se estructura, no es tan complicado. Lo complicado pues son los verbos irregulares, ¿sí? Que como en su momento, como cuando aprendieron el inglés, que el go, went, gone, y que el eat, ate, eaten y todo eso. O sea, realmente no hay una regla.
el inglés, como tú te lo aprendiste, pues fue con la práctica, los irregulares, los participios. No hay una regla para decir, de eat lo vas a pasar a ate. No hay, oui. Entonces en francés no hay una regla para decir que del verbo prendre me voy a pasar a pris, del verbo connaître me voy a pasar a connu, del verbo courir. Si yo puedo decir courir, pues le quito la R, ¿no? Porque la regla me dice que IR, le quito la R y courir, no, es couru, es irregular. Entonces vamos a estar trabajando también los verbos irregulares. Aquí les voy a poner una lista para irnos dando una idea de cuáles son, ¿sí? Ejemplo, si yo quiero decir ella escribió, el verbo écrire es irregular y es écrit su participe passé. Entonces, si quiero decir ella escribió, va a ser elle a écrit. Elle a écrit. El verbo, los que terminan en OIR, oui, son muy irregulares. Pouvoir, vouloir, savoir, voir. Terminan en U. Por ejemplo, el pouvoir es pu. Entonces, si quiero decir ella pudo, pues es elle a pu. Oui. Elle a pu travailler ici. Ella pudo trabajar aquí. Situándonos en el contexto, yo puedo decir nous avons pu arriver au sommet. C'était très dur, c'est très fatigant quand même, mais du coup on est arrivé ici sans problème. Et alors je vous recommande ici à l'avenir que vous veniez de même façon. Ça la vue est superbe, alors c'est vraiment détendant, oui, être ici. Autre exemple de notre expérience aujourd'hui en faisant de la randonnée, je peux dire, nous sommes arrivés, oui, ahí notamos algo, nous sommes arrivés. Me vas a decir, ¿y por qué el arrivé no es nous avons arrivé? Porque hay otros verbos que lo vamos a ver en el otro video que son con être, oui. Hay unos verbos que son con avoir y otros que son con être, que la práctica nos va a ir ayudando a separarlos, oui, a no confundirlos porque de être es una minoría y de avoir es la mayoría, pero pues es bueno no mal acomodarlos, oui. Alors, ahí se me salió el verbo arriver, pero es porque al hablarlo pues ustedes van a hablar en pasado y van a estar empleando los dos verbos, pues los dos auxiliares. Entonces ya con la práctica van a decir, ok, este es con avoir, este es con être, y ya van a empezar a contar anécdotas en pasado o preguntar por qué hiciste el fin de semana, etcétera, ¿no? O sea, el pasado al momento de hablar es fundamental, es esencial. En el francés, en el espagnol, je crois dans toutes les langues. Alors, notre expérience, j'ai pu arriver ici. Alors, mon ami aussi, il a pu arriver aussi. Nous avons pris des photos, c'est un autre verbe irrégulier. J'ai commencé à parler pour vous décrire les sujets d'aujourd'hui. J'ai décidé de venir ici parce que je savais qu'il n'y avait personne. Oui. Y ahí entra otro tiempo del pasado que ya veremos más adelante. Ahí no sé si lo notaron en la traducción. Hay otro tiempo del pasado que no es el pasado simple de yo llegué, ella vino o yo he venido, ella ha escrito, que igual después lo vamos a añadir a nuestros tiempos del pasado y nos va a ser más fácil el contar una anécdota más detallada de alguna situación que haya ocurrido en el pasado, una anécdota, una historia, una situación. Bien, alors, es un tiempo que requiere mucha práctica, como los otros temas que hemos estado trabajando del français, de la langue française. Alors, il faut le travailler, il faut le pratiquer. Et je vous conseille, oui, de chercher des sites internet comme Le Point du Flé, Bonjour de France. Alors, ce sont des bons sites internet où vous pouvez pratiquer le passé composé. Et bien, alors j'espère que cette vidéo vous a plu et aussi les paysages et les oiseaux qui chantent autour de nous. Ils n'arrêtent pas de chanter, de nous dire quelque chose. Alors, on ne sait pas ce qu'ils nous disent, mais voilà, on profite bien. Il fait du vent, il fait un peu chaud, mais voilà, tout est superbe, tout est magnifique. Et voilà, un peu de tourisme aussi près de notre ville. Alors, pas très près comme les autres vidéos, mais c'est quand même, oui. Vous arrivez dans 2 heures, en 2 heures ici. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup et
likez la vidéo si vous avez aimé, pourquoi pas, et à la prochaine.